y Zarzuela lo aclaran, eluden decir si el teléfono móvil de Felipe VI también ha sido espiado con Pegasus. Vamos a contar cuáles son las respuestas a nuestras preguntas y también vamos a explicar cómo funciona la red de seguridad de Casa Real. Un espionaje, el de Pegasus, que ha tenido muchas consecuencias políticas en los últimos días, pero también en la economía. Lo analizamos y hablamos del tope al gas aprobado por parte del Gobierno, de los altos precios de los combustibles y también de las advertencias de la Autoridad Fiscal Independiente sobre las previsiones económicas del Gobierno. Y por último, entrevista con la secretaria general del Partido Popular, con Cuca Gamarra. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de Pegasus, del software de espionaje que, como sabemos, infectó al teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Pero, ¿qué pasó con el teléfono del jefe del Estado? Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Bueno, pues lo cierto es que no tenemos la respuesta, pero porque no nos quieren decir si ha sido infectado o no el teléfono de Felipe VI. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que el pasado 2 de mayo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hizo una rueda de prensa en la que confirmó el hackeo de los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, y unos días después se confirmó también el de Fernando Grande Marlaska, y a las 48 horas el CNI, a través del Centro Criptográfico Nacional, ofreció a las comunidades autónomas una revisión de los móviles de los presidentes autonómicos para verificar si habían sido también hackeados. Lo que no sabemos es si esa oferta por parte de los servicios de inteligencia del Estado y del propio Gobierno se hizo extensiva también al jefe del Estado, a Felipe VI. Nosotros hemos preguntado tanto a Moncloa como a Zarzuela, e incluso también al Centro Nacional de Inteligencia, si hubo esa oferta y si se hizo esa averiguación. Hay algún medio incluso que apunta que el móvil de Felipe VI había sido revisado. La respuesta que hemos obtenido es, la verdad, silencio sepulcral. No nos confirman si ha habido esa revisión primero y si el móvil de Felipe VI ha sido o no hackeado. O sea, ni confirman ni desmienten si se ha revisado el teléfono para ver si había sido hackeado y, por lo tanto, ni confirman ni desmienten ni dicen nada acerca de si ha sufrido o no un espionaje Felipe VI. La pregunta es, ¿cómo funciona esa parte de la seguridad de Casa Real? Porque, por ejemplo, sabemos cómo funciona en el caso de los miembros del Gobierno, pero ¿qué pasa con Casa Real? Bueno, ante esta, digamos, un poco falta de información, digamos, institucional, hemos recurrido a otras fuentes, a agentes de los servicios de información y de inteligencia que han trabajado pues también para los equipos de seguridad de Casa Real y también para el CNI en épocas pasadas, y lo que nos comentan es que Zarzuela, como Moncloa destacan, tienen sus propios medios de seguridad y de revisión de esas comunicaciones, ¿no? Nos recuerdan que Casa Real tiene lo que se llama el Cuarto Militar, es un equipo de seguridad de Juan Carlos I, bueno, Juan Carlos I al principio ya de Felipe VI, que bueno, pues aparte de la Guardia Real, existe un equipo de 9 personas pertenecientes a los 3 ejércitos y a la Guardia Civil que, digamos, garantiza la seguridad del rey en los desplazamientos y también en las comunicaciones. Esas personas son también las que hacen ese tipo de revisiones, ese tipo de verificaciones, y nos dicen que probablemente ese equipo, que también se puede coordinar con el CNI o con el Ministerio de Defensa si fuera necesario, dicen, como los servicios propios que tiene Presidencia del Gobierno, pues probablemente haya hecho esas averiguaciones. Lo que no nos saben decir es si han precisado o no de esa ayuda del CNI. Bueno, pues ya lo ven, donde hemos tenido un anuncio a bombo y platillo del espionaje que han sufrido el presidente del Gobierno y sus ministros. En cambio, en Casa Real, silencio sepulcral, y de momento ahí nos quedamos. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información y por las explicaciones de cómo funciona, en este caso, pues los servicios de Casa Real. Muchas gracias a vosotros. Y como cada domingo, como ya es habitual en Barra Libre, vamos a hablar con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Juan, estamos hablando de Pegasus, de espionaje. La verdad que es un tema que ha afectado mucho a la política en estas últimas semanas, pero no solamente a la política, porque al final aquí todo está conectado, y también un poco a la economía, porque claro, esta imagen, desde el punto de vista también de cara al exterior, también está debilitando la imagen de España, y al final, como todo está relacionado, a la economía tampoco le hace ninguna gracia.
Bueno, las decisiones, cualquier decisión tiene consecuencias y una decisión política tan grave y tan rotunda como la destitución de la directora del CNI, pues tiene también consecuencias graves, evidentemente. Aparte del incendio político que ha generado, pues lo que esta decisión asesta un golpe tremendo a la imagen de una institución clave como es el CNI. Este asalto ha trascendido las fronteras y evidentemente llega a los ojos de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de los grandes inversores, que son en definitiva los que tienen poder para mover el dinero, para invertir o dejar de invertir en nuestro país. Lo peor que puede ocurrir en el mundo del dinero es transmitir la sensación de un país poco fiable. Recordemos además que llueve sobre mojado, porque bueno, en el pasado reciente tenemos muchos ejemplos de grandes empresas, de fondos que han denunciado al Estado por la inseguridad regulatoria y jurídica que se vive a veces en nuestro país, ni qué decir de lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo con el Poder Judicial. Paralelamente, la decisión de trastocar, de hacer tambalear la estructura del CNI, salpica incluso a la operativa de algunas multinacionales españolas que operan en países de alto riesgo, muchos de ellos sobre todo latinoamericanos, ¿no? Y es que siempre ha existido una conexión muy importante entre los servicios internos de inteligencia y seguridad de las grandes multinacionales españolas con el CNI. No hay nada peor que transmitir esa sensación de que no se puede confiar en alguien en un servicio tan importante para el país como es el CNI. Claro, las empresas preocupadas, evidentemente. Estábamos hablando hace unos días, por ejemplo, de los preparativos para la cumbre de la OTAN, que esto tampoco le hacía gracia desde un punto de vista externo a otros países. Si hablamos de las empresas, pues es cierto que también desde un punto de vista exterior, inversores, etcétera, están siempre muy pendientes de la imagen global de España, ¿no? O sea, esas oportunidades o esa confianza, hablabas de la confianza, eso es muy importante también para las empresas a la hora de pensarse dos veces qué es lo que se puede hacer con un país o no. Bueno, es fundamental. A la hora hay fondos de inversión que mueven cientos y cientos y miles de millones al día y evidentemente lo primero que tienen en cuenta a la hora de invertir es si hay una seguridad, si nadie te va a cambiar las reglas en mitad del partido. Hasta ahora se han trastocado las reglas en el mercado energético, se han dado ciertos bandazos en determinados sectores, pero claro, estamos hablando de una institución muy potente, es decir, que ya ni siquiera instituciones de este tipo están a salvo de la decisión que pueda tomar el gobierno de turno. Dinero hay donde invertir y hay muchos sitios también donde invertir, con lo cual una empresa que detecta, un gran fondo que detecta el aroma del riesgo, pues rápidamente lo que hace es invertir en tu país, invierte en el de al lado, ¿no? Bueno, Juan, me estás hablando de energía y es que por fin, para hilar, por fin el Gobierno ya ha aprobado ese límite al gas anunciado hace ya prácticamente 2 meses por parte de Pedro Sánchez después de una maratoniana cumbre europea en Bruselas. Se vendió como un triunfo, se ha tardado mucho, de momento todavía no se cuenta con el visto bueno definitivo de Bruselas, que todavía tardará unos cuantos días en llegar y todavía hace alguna que otra reclamación y claro, todo esto para un tope que repercutirá en la factura de forma limitada y de forma temporal. Bueno, de momento, como tú dices, han pasado 2 meses, que ya es tiempo, y el tope no se va a activar de manera inmediata, sino que ahora, pues bueno, tiene que pasar su tramitación, la tramitación reglamentaria, y tiene que recibir la medida, el visto bueno de Bruselas. Veremos cuál es el efecto, confiemos evidentemente en que tenga efecto, que funcione por el bien de la economía, de los ciudadanos, de los consumidores y, bueno, y sobre todo por el bien del propio gobierno, ¿no? Ya que en definitiva el fin último que persigue esta medida es atajar la inflación, que como sabemos en España nos castiga de manera muy importante, mucho más superior que en el caso de otros países. De que la inflación baje o no baje en la segunda mitad del año va a depender la recuperación del consumo, va a depender la recuperación de la economía y sobre todo va a depender la revalorización de los salarios. Y no olvidemos que el poder adquisitivo es fundamental, el factor fundamental del que depende de que la calle se incendie o la calle se mantenga apaciguada y calmada. Es decir, hasta ahora los sindicatos han actuado en parte como dique, ¿no?, de contención, como muro de contención. Ahora bien, si los ciudadanos siguen perdiendo poder adquisitivo, unido a la subida de tipos que se avecina en la segunda mitad del año, es evidente que las protestas que ya vivimos en el caso de los camioneros pueden volver a repetirse después del verano. Claro, dices saber qué es lo que pasa con la calle, por lo pronto ahora estos días se escuchaba en televisión, ¿no?, la opinión de la gente que decía, bueno, ya podría haber llegado esta salida, esta rebaja cuando estábamos en invierno, con
la calefacción, con pocas horas de luz, etcétera, y no ahora que anochece casi a las 10 de la noche, que ya entramos en verano. Habrá que ver también qué es lo que pasa en los próximos meses y cómo sigue evolucionando el mercado energético. Esto me lleva también a hablar de la gasolina, hablamos de los combustibles, además ahora que estamos en pleno puente en algunos puntos, bueno, en Madrid, con mucha gente viajando por España, y con las gasolinas de nuevo, la gasolina y el diésel, que están en unos precios que vemos que se han comido las ayudas puestas en marcha por parte del Estado. Bueno, hemos conocido esta misma semana los últimos datos actualizados y ampliados del INE sobre el IPC, que nos transmiten pues una noticia buena y otra menos buena. La más positiva es que los precios están empezando a bajar, evidentemente. El mes pasado pues hablábamos de incrementos del torno al 40%, y este mes, el mes pasado, el mes de abril, el aumento de precios es del 25%. Esa es la noticia más positiva, pero ojo, que estamos hablando de una subida del 25%, que es una burrada, es decir, es una subida tremenda, y una subida, por supuesto, insostenible. Este incremento viene pues un poco a justificar las sospechas de quienes están advirtiendo de que la ayuda que aprobó el gobierno no sirve para nada, precisamente porque hay gasolineras que están haciendo trampa y que están añadiendo la ayuda a sus márgenes para ganar más dinero. En un mes el gobierno tiene que tomar una decisión y decidir si mantiene la ayuda, si la prorroga o si tiene que buscar otras alternativas distintas que de verdad hagan mella, como puede ser una bajada de impuestos, ¿no? Que es lo que reclama pues de entrada el PP, ¿no? El PP de Feijóo. Bueno, en general, Juan, en el panorama económico actual, lo que es cierto es que el denominador común es ese factor de duda sobre la economía y sobre las cuentas, y esto también lo ha puesto de manifiesto la AIREF, que ha hecho pues esa evaluación del programa de estabilidad que le hemos mandado a Bruselas hace unos días, y entre las dudas de la autoridad fiscal, una de ellas era con respecto a la recaudación que estima el gobierno, porque tiene dudas sobre hasta qué punto es cierta esa previsión de recaudación, sobre todo basada pues en los impuestos y también en las cotizaciones, ¿no? Sí. Bueno, lo que está poniendo en duda, lo que está alertando la autoridad fiscal, la AIREF, es que tanto Hacienda como la Seguridad Social no van a recaudar tantos fondos como prevé el gobierno. Lo que viene a hacer de nuevo la AIREF es lo que han hecho el Banco de España o lo que ha hecho el INE en otros momentos, que es inyectar una dosis de realidad directamente a las previsiones de Moncloa. Lo que ha ocurrido de nuevo es que estamos viendo esa descompensación, ese desequilibrio entre lo que piensa el gobierno y lo que piensan otros organismos independientes que va a ocurrir, y es una consecuencia clara, lógica, de inflar las previsiones, ¿no? De vender una recuperación económica que probablemente no va a ser tan fuerte y tan rápida como pretende el gobierno. Lógicamente la economía va a crecer porque partimos de un nivel muy bajo, el del año pasado. Ahora bien, está por ver si se va a producir, si se va a llevar a cabo esa recuperación al ritmo tan rápido que prevé el gobierno. Claro, y esa es otra duda. Estamos hablando del crecimiento, por lo pronto ya, bueno, el gobierno, después de meses en los que desde muchos sectores y desde este mismo programa decíamos que las previsiones eran demasiado optimistas, ya en el último cuadro macro ha rebajado de ese 7% al 4,3%, lo que dice la AIREF es, ojo, porque esa previsión se va a ir desinflando poco a poco, y hay que ver si al final logramos ese ritmo de crecimiento, porque hay muchas dudas también con factores externos que pueden hacer pues que las cifras sean peores que el optimismo todavía moderado que mantiene el gobierno. Bueno, todo va a depender básicamente de tres factores. El principal es, bueno, la guerra, ¿no? Es decir, que un giro imprevisto en la guerra evidentemente puede disparar más todavía la inflación. El segundo factor es el verano. Vamos a ver qué pasa el verano con el turismo, si de verdad empieza a recuperarse con fuerza y sobre todo si empieza a llegar dinero del exterior, si empiezan a llegar turistas extranjeros. Y el tercer elemento es qué va a pasar con la subida de tipos, cuándo se va a ejecutar y si va a ser más grande o más pequeña, ¿no? La decisión del Banco Central Europeo, que por supuesto va a tener un impacto en el bolsillo de los ciudadanos, pues de entrada se van a encarecer las hipotecas. Bueno, pues ya lo ven, muchas dudas sobre la economía española. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses y en las próximas semanas, y lo contaremos aquí. Redactor jefe de Economía, Juan Delgado, como siempre, como cada domingo, muchísimas gracias por el análisis. A vosotros. Y para terminar esta edición de Barra Libre, vamos a escuchar un extracto de la entrevista que pueden leer este fin de semana en Voz Populi con la nueva secretaria general del Partido Popular, con Cuca Gamarra, que se pregunta por una parte si hay algún tipo de chantaje a Pedro Sánchez por parte de quien haya hackeado su teléfono móvil, y por otra parte también habla de la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mano abierta por parte del Partido Popular, pero sin poner fecha. Con esta entrevista despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos el martes
lunes con más contenidos. ¿Sabía Pedro Sánchez cuando se sentaba a negociar la investidura que las personas con las que negociaba la investidura, es decir, la gobernabilidad para él ser presidente del gobierno, estaban siendo investigadas por el propio Estado por su vinculación a movimientos que buscan desestabilizar nuestra integridad territorial? Yo creo que lo que mejor define la situación es que condiciona al gobierno, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero no por este capítulo concreto, ¿no?, sino porque él voluntariamente ha elegido unos socios de investidura que son los independentistas vascos y catalanes, Esquerra y Bildu fundamentalmente, que a él no le han elegido por su valía, sino por su debilidad. Y eso es lo que está condicionando toda la legislatura. Esto se ha utilizado como una cortina de humo para intentar justificar la entrega de la cabeza al independentismo de nada más y nada menos que la directora del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país. Que esto es absolutamente grave y esto es lo que ninguna democracia del mundo uno espera de su presidente del gobierno, y es que él mismo sea capaz de debilitar sus servicios de inteligencia con tal de buscar una justificación a la entrega de una cabeza, un chivo expiatorio al independentismo. Y la principal pregunta que se hacen hoy los españoles y que nos hacemos desde el Partido Popular es ¿qué información fue la que de los móviles del presidente del gobierno se ha sustraído? ¿Qué consecuencias tiene la sustracción de esa información? ¿En qué afecta la información sustraída a la seguridad nacional? Y, por tanto, y en función de todo esto, si con esa información que alguien tiene, el presidente del gobierno está capacitado para seguir siéndolo o si está siendo objeto de algún tipo de chantaje. Yo creo que estas cuestiones son cuestiones que el presidente del gobierno debe responder y debe explicar a la opinión pública, ¿no? Alberto Núñez Feijóo le trasladó al presidente Sánchez nuestra disposición a retomar las conversaciones. Y, en primer lugar, nos hemos tomado un tiempo. ¿Para qué? Pues para hablar con todas las organizaciones y asociaciones de jueces y de fiscales para abordar el futuro de la justicia. Cuando terminemos esas conversaciones será cuando abordemos las cuestiones con el Partido Socialista, ¿no? Pero no está sujeto a ninguna fecha. Para nosotros eso debe de ser accesorio. El gobierno, siempre que tiene una crisis profunda, saca siempre unos cuantos temas ideológicos a intentar que funcionen como cortinas de humo para que se deje de hablar del profundo deterioro al que llevan a las distintas instituciones del Estado, ¿no? Y eso también hay que denunciarlo, ¿no? Cada vez que socavan una institución importante para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, siempre utilizan ciertos mantras. Si no es Franco, son temas ideológicos o temas de este calado, ¿no? Así que estamos una vez más en esa táctica tan habitual cuando hablamos de un gobierno de coalición de socialistas y Unidas Podemos más todos sus acompañantes, si se me permite la expresión, ¿no? El Partido Popular sale a ganar las elecciones y sale a ofrecerle lo mejor que le podemos ofrecer a los andaluces. Y sin duda alguna es el proyecto del Partido Popular y creemos en él. Y por tanto nuestro objetivo es el gobierno en solitario, con una mayoría suficiente para dar estabilidad a una comunidad como es Andalucía, una comunidad tan importante como es Andalucía.